Muy buen día. El tema a tratar el día de hoy está referido a los aspectos teóricos de la consolidación de estados financieros. Vamos a tomar en cuenta primero que los estudios realizados por auditoría financiera deben contribuir a la precisión de la información contable presentada en los estados financieros, donde también debe entrar en análisis el tema de la consolidación de estados financieros, siendo estos los que reflejen la situación de los recursos que posee y controla una entidad. Con la importancia que ha tomado el tema de la consolidación de estados financieros en razón de la determinación de los impuestos en el país, deben estudiarse algunos conceptos y reglamentos relacionados con la consolidación de estados financieros y que vamos a presentar en este momento. Vamos a empezar con una definición de los estados financieros consolidados, los cuales son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen estos un solo ente económico. Vamos a entender por ente subordinado o dominado aquel que más del 50% del capital pertenezca a la matriz directamente o por intermedio o en concurrencia con sus subordinadas. Tiene el derecho de emitir votos constitutivos en el quórum mínimo decisorio en la junta de socios o en la asamblea o junta directiva, y que participan entre sí en el 50% o más de las utilidades. El control que se aplique puede ser directo o indirecto de acuerdo a la relación que ejerza la matriz con la subordinada. Para el caso en el que el control sea ejercido por un número singular de personas, este será denominado exclusivo, y cuando sea ejercido por un número plural de personas, este será llamado conjunto o compartido. Metodología para la consolidación de estados financieros. Los estados financieros consolidados deben formularse y presentarse en las mismas fechas en que se presenten los estados financieros individuales, teniendo en cuenta que un ente económico no puede poseerse ni deberse a sí mismo. Tampoco puede realizar utilidades o excedentes o pérdidas por operaciones efectuadas consigo mismo. Mediante los estados financieros consolidados se deben eliminar todos estos saldos y operaciones recíprocas a la fecha del corte o en el periodo en el que se haga referencia. La presentación y el diseño de los estados financieros consolidados deben realizarse de una manera ordenada, en armonía y homogénea, por lo que los estados financieros no deben limitarse a solamente presentar una sumatoria matemática de los rubros similares o cálculos aritméticos básicos, sin determinar la naturaleza de los componentes de cada uno de estos o de cada estado financiero en relación con el conjunto de las sociedades partícipes del proceso. Los estados financieros individuales son el componente base para la consolidación. Esto es, que deben ser depurados con las eliminaciones por los saldos y operaciones recíprocas desarrolladas entre entidades económicas. Estos estados financieros deben reunir como mínimo los siguientes requisitos. 1. Corresponder a sí misma a una fecha de corte y hacer referencia a un periodo o mismo periodo contable y no solo en el tiempo, sino en su duración. 2. Haber sido preparados bajo principios, políticas, métodos y procedimientos contables uniformes respecto a eventos y transacciones similares. Número 3. Para los estados financieros correspondientes a entidades ubicadas en el exterior, deben ser convertidos a la moneda funcional o de función en el país y expresada de acuerdo a las normas de contabilidad aplicables. Y número 4. Tener analizados y conciliados los saldos recíprocos. También, algunas de las definiciones que deben tomarse en cuenta cuando se trata de consolidar estados financieros son: estados financieros consolidados. Estos son los estados financieros de un grupo presentados como si se tratasen de una sola entidad económica. Control. Es el poder para dirigir la política aplicable financieramente a la empresa y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Subsidiaria. Es la empresa controlada o que está controlada por otra entidad. Poder. Son los derechos existentes que otorgan la capacidad de dirigir actividades relevantes. Participación no controladora. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Grupo. Conjunto formado por una controladora y todas sus subsidiarias. Y controladora, o también llamada matriz, es la entidad que tiene una o más subsidiarias bajo su control o bajo su mandato. Requisitos previos a la consolidación. Para efectos de la consolidación de estados financieros, la matriz y sus subordinadas deben preparar estados financieros a una misma fecha y por el mismo periodo. Se deben elaborar estados financieros consolidados a las mismas fechas de corte establecidas para los estados financieros individuales.
En casos excepcionales y por razones justificadas plenamente, se podrá consolidar estados financieros preparados en fechas diferentes, siempre y cuando estos no superen los 3 meses y se consideren que dichos estados financieros no se verán afectados en forma significativa posteriormente. Los estados financieros consolidados se deben preparar usando políticas contables uniformes para transacciones y eventos semejantes en circunstancias similares. Si no es práctico usar políticas contables uniformes en la preparación de los estados financieros consolidados, esto debe revelarse junto con las proporciones respecto de cada una de las cuentas de mayor de las partidas de los estados financieros consolidados. Los estados financieros de cada una de las compañías a consolidar deben estar suscritos por el respectivo representante legal y certificados o dictaminados para realizar el estudio de auditoría financiera, a la cual debe contribuir a la precisión de la información contable presentada en los estados financieros. Se debe entrar en análisis el tema de la consolidación de dichos estados financieros, ya que estos son reflejos de la situación de los recursos que posee y controla una entidad. Procedimiento para la consolidación. Para preparar estados financieros consolidados, los emisores de valores deben seguir los siguientes procedimientos. Número 1. Determinar cuál es la casa matriz y cuáles son las compañías subsidiarias u subordinadas. 2. Obtener los estados financieros de la matriz y de las compañías. 3. Comprobar la homogeneidad de las bases contables utilizadas por las compañías a consolidar. Si se detectan diferencias y son significativas, deben ser efectuados los ajustes correspondientes consolidados. 4. Si existen compañías subordinadas en el exterior, sus estados financieros deben convertirse a la moneda local en circulación antes de iniciar el proceso de consolidación. Número 5. Comprobar que los saldos recíprocos entre compañías coinciden. Si no, se deben preparar los ajustes correspondientes. 6. Determinar el tipo de vinculación para establecer la forma de realizar la consolidación. Si se trata de una vinculación directa, el procedimiento consiste en tomar los estados financieros de la matriz y consolidarlo con sus subordinadas. Si se trata de una vinculación indirecta, el proceso se lleva a cabo por etapas, esto es, determinar cuáles son las compañías controladoras de segundo y tercer nivel, para consolidar esos niveles y posteriormente reunir el consolidado de cada grupo y proceder con su consolidación con la matriz al final en el grupo. Número 7. Cuando en un grupo empresarial que debe consolidarse existan entidades pertenecientes al sector financiero y entidades no financieras, se deben consolidar por separado las financieras de las que no lo son. Dichos consolidados sirven como base para la elaboración del consolidado total. Para este caso se deben presentar tanto el consolidado total como el subconsolidado. 8. Preparar las hojas de trabajo para la consolidación. 9. Los saldos y las transacciones entre las compañías consolidadas se deben eliminar en su totalidad. Número 10. Determinar el interés mínimo o de la propiedad ajena del controlante. Y número 11. Preparar los estados financieros consolidados con sus respectivas notas. Métodos de integración. Elaborar estados financieros consolidados podría reducirse a la agregación de los individuales a todas las subordinadas a los de la matriz o controlante por rubros homogéneos dentro de cada estado financiero. Debido al acceso y a que el control sobre los recursos de las subordinadas no siempre es exclusivo, en caso de que se ejerza un control compartido o conjunto, debe revelarse la proporción en que el ente ejerce dicho control, haciendo que la información revelada refleje el poder que una persona tiene o que dispone de los recursos de otra entidad como si fuesen propios. Método de integración global. Es aquel mediante el cual se incorporan los estados financieros de la matriz o controlante, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultado de las sociedades subordinadas, previa la eliminación en la matriz o controlante de la inversión efectuada por ella en el patrimonio de la subordinada. El método de integración proporcional. Es el método por el cual se incorporan los estados financieros de los controlantes, el porcentaje de los pasivos del patrimonio y sus resultados que corresponden a la proporción que ejerza control en la matriz en la subordinada, previo a la eliminación en la matriz o controlante de la inversión efectuada por ella en el patrimonio de la subordinada, así como de los saldos operaciones recíprocas existentes a la fecha de corte. Visor fiscal. En caso de no existir una revisión fiscal en cada una de las empresas a consolidar, los estados financieros deben ser certificados. Se deben efectuar conciliaciones de las operaciones y saldos recíprocos con el fin de evitar la existencia de diferencias en el momento de su eliminación. Consolidación bajo la norma internacional de información financiera.
Las compañías, sus administradores y también la profesión contable requieren reconocer el manejo y la preparación de los estados financieros consolidados a la luz de las normas internacionales de información financiera, con la finalidad de que estén a la vanguardia de los grandes mercados de capitales, lo cual implica un aprendizaje en los cambios contables de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera. Norma Internacional de Información Financiera 10. Estados financieros consolidados. El objetivo de la presente norma es el de establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para el cumplimiento del objetivo, se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente los estados financieros consolidados. Se define que el principio del control establece como la base de la consolidación. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Define a una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Es importante mencionar que esta norma no trata sobre los requerimientos para la contabilización de las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. Una entidad llamada controladora deberá presentar estados financieros consolidados y debe aplicar esta NIF para todas las entidades excepto para las siguientes. No necesitará presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. Número 1. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeción a ello. Número 2. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea bolsa de valores nacional o extranjera, en un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. Número 3. No registra estados financieros, ni está en proceso de hacerlo, en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. 4. Su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elabora estados financieros que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las normas internacionales de información financiera, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden al valor razonable con cambios en el resultado. Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados y se le requiere, de acuerdo a medir a todas sus subsidiarias, a un valor razonable con cambios en el resultado. Control. Un inversor, independientemente de su naturaleza de implicación de una entidad, determinará si es una controladora mediante la evaluación del control sobre la participada. Este mismo controla a una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables dependientes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Podrá controlar una participada solo si reúne todos los elementos siguientes. Podrá controlar una participada solo si reúne todos los elementos siguientes. Tiene poder sobre la participada, tiene exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. El inversor evaluará nuevamente si controla o no una participada cuando los derechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control. Dos o más inversores pueden controlar de manera colectiva una participada, solo cuando actúen de manera conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación del otro, ninguno controla individualmente la participada. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando ésta posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. En ocasiones, la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de votos concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones, y pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionario. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor.
Un inversor con capacidad presente de dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversor está dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta evidencia no es concluyente para determinar si dicho inversor tiene poder sobre una participada. Un inversor tiene poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que le conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando otra entidad influye de manera significativa, sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no la controla. Rendimientos. Un inversor está expuesto a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden ser positivos, solo negativos o de ambos. Aunque solo un inversor no puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada si el inversor no solo tiene poder sobre la participada y exposición a derechos o a derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derecho no toma decisiones si determinará si es un principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga un control sobre la participada y cesando cuando se pierda el control sobre ésta. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en los estados de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Pérdida de control. Cuando una controladora pierda el control sobre una subsidiaria, esta dará de baja en cuentas de los activos y pasivos de la entidad que han dejado de ser subsidiaria, en los estados financieros consolidados. También reconocerá cualquier tipo de inversión conservada a la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados en la antigua subsidiaria a esta. La participación conservada se medirá nuevamente al valor que se mida en la fecha en que se pierde el control, cuando se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero o al costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión de una sociedad o un negocio en conjunto. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión si tiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión o de inversores. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si cumple la definición, una entidad considerará si tiene las siguientes características típicas de una entidad de inversión. 1. Tiene más de una inversión. 2. Tiene más de un inversor. 3. Tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y 4. Tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. El no tener cualquiera de esas características típicas no impide que una entidad no se clasifique como entidad de inversión. Una entidad de inversión que no posee estas características típicas debe proporcionar la información necesaria a revelar adicional requerida. Si los hechos o circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que constituyen la definición de la entidad de inversión o en las características típicas de una entidad de inversión, una controladora evaluará nuevamente si una entidad es de inversión. Entidades de inversión, excepción a la consolidación.
Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias cuando obtenga el control de una entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal objetivo y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión en la entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria por la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Una controladora de una entidad consolidada Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. La contabilidad individual de cada una de las sociedades que conforman un grupo puede omitir información importante como los negocios que se pueden dar entre las empresas de un mismo grupo.